Proyecto Wittenberg, suscríbete, dale like, comparte. ¡Boom! Proyecto Wittenberg, esta es la segunda entrevista que vamos a estar haciendo. Muchas gracias otra vez al... siempre quiero decir pastor, pero tú no eres pastor todavía, eres vicario Mario Caballero Sánchez. Y sé que es un poquito tarde para ti por allá, pero la obra del Señor siempre viene por delante, así que hay que hacer los sacrificios que hay que hacer. Oye, encantado de estar aquí contigo, tú sabes. Mario, hoy queríamos hablar acerca de un tema que pues la frase común que se utiliza para describir este tema es de la justificación como es la piedra angular sobre la cual la iglesia o reposa, sobrevive, o la iglesia cae y se destruye. Entonces, como para nosotros como luteranos y para todo cristiano evangélico, este es un tema que debe ser definitivamente un tema central. Y si tú tienes algún tipo de participación en lo que son las redes sociales el día de hoy y escuchas los comentarios de las personas, tú te das cuenta que la justificación, la doctrina de la justificación todavía es una doctrina relevante, una doctrina importante, una doctrina que fácilmente es o tergiversada, olvidada, y toda clase de fenómenos ocurren con esta doctrina. Entonces, sin duda alguna, es para nosotros como evangélicos, como luteranos, una doctrina central, una doctrina cardinal. Ahora, para iniciar, para darle un abreboca a nuestros amigos oyentes y la gente que nos mira por video, ¿cuál dirías tú, Mario, que es el mensaje central de los apóstoles que nosotros vemos cuando abrimos la Biblia, cuando abrimos el Nuevo Testamento? ¿Cuál es el mensaje central de los apóstoles? Bueno, esto es muy importante porque la pregunta que tú has dicho siempre tiene que estar en nuestra mente. ¿Cuál fue el mensaje de los apóstoles? ¿Cuál fue el mensaje que se propagó por todo el Imperio Romano y por todo el mundo a día de hoy? Ujú. Ese mensaje es que el Hijo de Dios, Jesucristo, ha venido, se ha hecho carne, ha muerto y ha resucitado al tercer día. Pero fíjate que lo más importante del mensaje es la cruz. ¿Por qué la cruz? Y no otro evento de Jesucristo, ¿no? Jesucristo hizo tantas cosas que, sin embargo, San Pablo dijo en su carta que la cruz era locura. Hmm. La cruz era locura para aquellos que no creían, pero era salvación para aquellos que creían en la cruz. Entonces Right. la cruz es el mensaje central de los apóstoles. ¿Y por qué la cruz? Porque si no hay cruz, no hay muerte. Si no hay muerte, no hay redención, no hay perdón, no hay salvación. Entonces, para que nuestro amigo nos entienda, la clave de la justificación está en la cruz. Y por eso la justificación, como tú antes dijiste, hoy en día hay Ujú. muchos grupos, muchas confesiones que todavía siguen hablando, añadiendo, quitando cosas a la doctrina de la justificación, cuando la justificación es lo más fácil que existe. Sí, Es muy sí. clarito. Es lo más clarito. Y fíjate, como tú antes dijiste también que la justificación era la doctrina que o sostiene la iglesia o la iglesia se cae, Colapsa. colapsa. Entonces, eso es lo que yo puedo decir de los apóstoles, que la doctrina central de su predicación es la cruz. Y la cruz conlleva a la justificación, que ahora Amén. vamos a hablar un poquito de ese tema. Definitivamente. ¿Qué es la justificación por la fe, Mario? ¿Qué es la justificación por la fe? Yo diría que la justificación es un acto judicial y al mismo tiempo misericordioso por parte de Dios, Mm. donde con la muerte de Jesucristo satisface su ira y absuelve los pecados a todos los que crean en Cristo. Y por eso nosotros como luteranos
decimos que existen tres causas en la justificación. La gracia, los méritos de Cristo y la fe. Y yo siempre tengo una frase, que lo tengo aquí apuntado, es una frase que para mí es muy importante a la hora de explicar la justificación. Sí. Dios justifica al pecador por gracia, por causa de Cristo a través de la fe. Y para Amén. mí esa frase creo que resume todo lo que estamos hoy exponiendo a nuestros amigos. Sí. ¿Qué consecuencias dirías tú que tiene este gran hecho de la justificación? Hablamos acerca de que es un acto judicial de parte de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias o cuáles son digamos, las repercusiones? ¿Qué sucede una vez que una persona es justificada o cuáles son las consecuencias realmente de la justificación en la vida cristiana? Bueno, yo creo que para entender bien las consecuencias hay que entender bien de dónde procede esa justificación. Sí. Porque hay muchas confesiones cristianas, tristemente, que apoyan la justificación en las obras. Mientras que nosotros, en nuestras confesiones, en nuestras doctrinas, siempre decimos que Dios es el que inicia esta justificación. ¿Y dónde la completa? En Cristo. Entonces, aquí vemos de que esa justificación, una de las consecuencias es que hay un cambio de relación entre Dios y el pecador. Por decirte algunos cambios, fuimos condenados, mas ahora somos salvados. Amén. Fuimos extranjeros, mas ahora somos conciudadanos. Fuimos enemigos, mas ahora somos amigos de Dios. Y uno también muy famoso, fuimos hijos de la ira, pero ahora somos hijos de Dios. Entonces yo creo que la palabra que resume todo eso es la misericordia, la reconciliación. Y por eso también hace falta también que el hombre se reconozca como pecador. Yo creo que esa es la parte importante. Porque si uno no empieza desde ahí, primero reconociendo de que, vale, Dios inicia la obra, pero es que yo también tengo que reconocer mi estado. Mi estado es Correcto. que soy un hombre caído, soy pecador. Nosotros no somos evolucionistas, nosotros no decimos que el hombre ha ido creciendo de los animales, no. Otra cosa es que en las escuelas o en los institutos lo enseñen, pero la palabra de Dios y nosotros creemos de que no, de que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y le insufló el espíritu y creó un ser humano. Sí. Pero por causa del pecado, ese pecado se ha ido heredando de padre a hijo hasta que ha llegado a ti y a mí, Alfredo. Sí, sin duda alguna. Y entonces, otro de las consecuencias de las cosas que derivan, ¿no?, de la justificación es Sí. el sacramento del bautismo. Nosotros como luteranos decimos que el sacramento de la justificación es el bautismo. Y a diferencia un poco de los católicos romanos, ellos dicen que el bautismo elimina el pecado. Pero nosotros decimos no. ¿Por qué? Porque ese pecado siempre va a estar en mí. Yo voy a ser pecador hasta el día de mi muerte. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace en el bautismo? Perdona los pecados. Y ahora también quería yo decir una de las grandes cosas que recibimos con esta justificación y que hay mucha gente que a día de hoy no puede entender. Por gracia. ¿Qué es por gracia, Alfredo? Bueno, la gracia es el favor no merecido de parte de Dios. Esa es la definición, ¿verdad? Sí, No, incluso no, yo también diría la gracia es un regalo que es un Dios te regalo. hace Sí. gratuitamente. Y eso a la gente todavía no le entra en la cabeza. Nosotros siempre decimos, ¿cómo Dios puede regalarme algo? No, yo tengo que poner algo de mi parte, que no, que Dios todo lo ha hecho sin pedirte nada a cambio. Y fíjate, ¿cuál fue el regalo de Dios?
su Hijo, Amén. su Hijo Jesucristo. Entonces, aquí, para entender bien la justificación, tenemos que ver como un intercambio. Es decir, yo soy pecador, yo no me puedo salvar. Viene Jesucristo y me dice, tranquilo, yo muero por ti, yo pago por ti y tú quedas libre. Sí, Y, y claro, cuando nosotros vemos desde este punto de vista la justificación tan simple y tan fácil, y no que hay libros que dice justificación y son de 800 páginas, y sí, uno dice, pero si esto es tan fácil de creer y tan fácil que hasta un niño lo puede entender. sí, Y también otra de las derivaciones de la justificación, yo diría que es la obediencia que tuvo Cristo. Y aquí yo daría como dos ramitas, obediencia activa y obediencia pasiva. Y uno me puede preguntar, ¿pero esto qué es? ¿Activa, pasiva? Bueno, la obediencia activa es el cumplimiento de la ley. Es decir, yo como pecador, cuando yo me pongo con los 10 mandamientos, digo, uff, hoy he he fallado. fracasado. Yo fallo en 5. Bueno, hoy no fallé en 5, hoy fallé en 8. Sí, Entonces, cuando un pecado se pone frente a la ley, dice, es imposible. sí, Y por eso Jesucristo vino aquí en esta tierra, para cumplir la ley por ti y para mí. Eso es sí, la obediencia activa. Y la obediencia pasiva es la pasión. La pasión y la muerte y resurrección. Esa es la obediencia. Porque, ¿qué dijo Jesucristo a Dios Padre cuando estaba en el monte de los olivos? Señor, que pase de mí este cáliz, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. correcto. Ahí se está viendo a un Jesucristo obediente, ¿no? Que Sí, va a morir. Y, y bueno, otra de las cosas también sobre la justificación, y quiero dejar aquí muy claro en este vídeo para que también nuestros oyentes sepan distinguir, es que la justificación, cuando hablamos en forma de ¿ya la justificación está completada o mm, está a media? mm. Yo No, creo que esa es una parte importante, Mario, porque yo sí, creo que me imagino que vas a hablar acerca de las obras y todo lo demás, porque hay sí, ciertas tradiciones que tratan de insistir en el tema de que hay que hacer ciertas obras para entonces tú estar justificado, les gusta examinar tus obras y todo lo demás. Yo creo que esa es una parte interesante. sí, nosotros como luteranos, y también en nuestro libro de Concordia y en nuestras confesiones dice que ya la justificación ya está completada al 100%, Mm, gracias a Jesucristo. Es sí, decir, el cristiano, cuando es bautizado y recibe la justificación, ya es 100% completa. No es como algunas denominaciones o confesiones cristianas que no lo ven completa, sino de forma gradual, correcto. en el sentido de que, bueno, Dios ha hecho el 20% o ha hecho el 80% o el 50% y el resto lo tengo que hacer yo. Correcto. Y entonces, de ahí también se ve comentario, ¿no? Y eso también lo podremos ver en los católicos romanos o Correcto. en muchas iglesias calvinistas, baptistas, donde hay que ser puro, hay que ser Correcto. 100% santo. Entonces, eso no es evangelio, eso es legalismo, Correcto. eso está en contra de la justificación. Sí. Esas personas que, que ven esa teología de las obras, Ujú. es como si le dijeran a Dios, tú has hecho todo incompleto. Mm, Y claro, cuando uno se acerca a la palabra de Dios, ya no espera más revelación, ya no espera
más mediadores, ni santos, ni vírgenes, Correcto. sino que ya solamente tenemos a Cristo. Entonces, Definitivamente. la pregunta del millón, Alfredo, si yo tengo que hacer algo y Cristo no lo hizo completo, ¿para qué vino aquí a morir por mí? Entonces, Ahora, déjame hacerte una pregunta, Mario, porque yo me imagino, y esta es una pregunta que cabe, y me imagino sí, que una pregunta que puede saltar en la mente de las personas que nos miran o nos escuchan. La justificación se puede perder la justificación debido a algún hecho, a algún pecado en que yo incurra o algo malo que yo haga. ¿Puedo perder yo la justificación? Creo que ese es un punto que podríamos tocar acá. bueno, realmente la justificación ya está completa. Es decir, eh, la justificación, para hablar de la... Voy a completar un poquito más porque mi frase era, Dios justifica al pecador por gracia, por causa de Cristo, a través de la fe. Y Correcto. creo que tú has tocado un tema que da directamente al blanco de la fe, ¿no? Ok. Porque Creo claro, que sí. tú me has preguntado de, bueno, eh, ¿yo puedo perder la justificación, sí o no? Bueno, ahí está en juego la fe. Y Correcto. entonces nosotros tenemos que ver esto desde el punto de vista Ujú. de que la justificación es un regalo Sí, y que yo por medio de la fe que entra por el oír la palabra de Dios, yo me la apropio. Esa justificación yo la hago mía. sí. Entonces, cuando hablamos de justificación y fe, parecen dos términos diferentes, pero es dos caras de la misma moneda. No Amén. pueden estar separadas, Sí, porque yo por fe soy justificado, pero yo soy justo por la fe. correcto. Entonces, cuando alguien dice, oye, tú has perdido la justificación, yo creo que eso no sería la frase más correcta. Más bien tú Ujú. dices, bueno, tú has negado todo lo que Dios ha dado por ti. Sí, Tú, en tu libertad, lo has hecho, pero que ha sido ya parte tuya, no ha sido una parte de Dios. Ya Dios lo ha hecho todo por ti. Dios correcto. ya ha hecho todo lo necesario para nuestra salvación. Tenemos Correcto. la palabra de Dios, tenemos los sacramentos, tenemos la predicación. ¿Qué más queremos? Sí, yo creo que y tú lo dijiste bien, yo estaba esperando esa respuesta y esa es una respuesta apropiada, una respuesta correcta, porque para uno perder la justificación, eso no es una cuestión de que si Dios te abandonó, es Ujú, de que el hombre o la mujer, la persona, abandonó a Dios. Es decir, lo opuesto a la fe no es hacer malas obras, lo ujú, opuesto a la fe es la incredulidad. Es decir, en el momento en que la persona deja de creer ujú, en Cristo Jesús para la salvación de sus pecados, renuncia a la fe, renuncia a la iglesia, que es la que nos nutre, o sea, ahí recibimos los sacramentos y todo lo demás. En el momento en que la persona X diga, ya yo no ujú, creo eso, creo que Cristo es una mentira, yo creo en el Dios espagueti, yo creo en el budismo, yo creo en lo que, cualquier cosa. ujú. En ese momento, entonces, tú dices, bueno, esa hizo forfeit, como se dice, hiciste forfeit de los regalos que Dios te dio a través de tu incredulidad, que también es una cuestión que está contemplada en el libro de la Concordia. O sea que la persona también tiene, digamos, la libertad, como dijiste, Ujú, para abandonar la fe, para renunciar la fe. Él fue verdaderamente justificado, fue ujú, verdaderamente salvado, fue todo por gracia, pero esta persona, ya sea como dice la parábola de la semilla, cayeron las preocupaciones de la vida y los afanes, ujú. eh, otras tentaciones, y dice, yo no quiero saber más de esto. Creo que eso era lo que estabas tratando de Sí, apuntar. y eso de buenas obras, malas obras, Bueno, eso no entra dentro de la justificación,
sino que ya eso es como una consecuencia positiva en el sentido de que yo, al tener fe y al ser justificado, Dios obra en mí. Yo soy como un instrumento de Dios para poder proclamar el Evangelio, ser un instrumento de Dios en mi familia, con mis hijos. Entonces, eso de si yo hago malas obras, ya yo no soy cristiano. Eso realmente no es así, porque hasta el más cristiano comete errores todos los días. Esto es una lucha diaria. Entonces, muchas veces tenemos que ver a la fe como un regalo. En la parábola de las vírgenes es muy interesante cuando Ujú. dicen que todas tenían sus lámparas con su aceite. Correcto. Las lámparas son la palabra de Dios. Mucha gente hoy en día tiene Biblia llena ahí de polvo en la estantería, en la mesa, pero ¿y la fe? Entonces, muchas veces esa parábola para mí es muy importante, porque hay Ujú. muchas veces que nos encontramos con cristianos de venir todos los domingos a misa, de ser Ujú. bautizados, pero no se nutren, no se preocupan por su fe. Y yo creo que eso es algo muy importante porque cuanto mejor cuide la fe, mejor obrará. Claro. Cuanto menos fe tengas, ahí tú tendrás más oportunidad de caer en las manos del diablo, Sí, porque es la verdad. sí. Y me gusta mucho lo que dices en cuanto a... porque hay que también apuntar a los sacramentos. Los sacramentos son lo que sostiene nuestra fe. ¿Sí? Cuando yo participo de la comunión, cuando yo recuerdo mi bautismo. Pero en el momento en que yo digo, cuando ya comenzamos a menospreciar, como dijimos, menospreciar los regalos de Dios, los sacramentos, porque los sacramentos son como una especie de puente, donde Dios nos ha apuntado. Me gusta mucho la parábola, o no la parábola, la historia del Antiguo Testamento este rey, se me olvida el nombre de este rey, le dice, si te quieres curar de la lepra, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tienes que ir a tal río y tienes que bañarte 7 veces en ese río. Bueno, lo mismo para nosotros. Si yo quiero estar cerca de Dios, yo no tengo que utilizar mi imaginación ni inventarme un sacramento nuevo, que si la música cristiana o mi sentimiento, no ese tipo de cosas. Ujú, Yo tengo que ir a los sacramentos, yo tengo que ir donde Dios apuntó, este es mi cuerpo, este es mi sangre. ujú. El bautismo, que en todo el Antiguo Testamento fue, vemos, por ejemplo, el diluvio, vemos el ejemplo del rey este que se bañó, y vemos tantos ejemplos, tantos tipos de sacramentos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el sacrificio de un becerro, de un animal, ¿representaba qué? El sacrificio de Cristo. Y las personas se acercaban a este sacrificio para Ujú. alimentar su fe, para recibir el perdón, la justificación, si se quiere. Sí, Sí. estamos de acuerdo. El Y día en que yo me aleje de los medios de gracia que Dios me ha dado, es el día que yo estoy en problemas. sí. Y yo creo que mucha gente que nos estarán viendo y Sí. este señor que está aquí hablando, yo también me he alejado de la iglesia. Yo también he dejado un tiempo sin ir a la Santa Misa, un tiempo grande sin leer la palabra de Dios. Y yo te digo, Alfredo, se nota, Se nota así. se nota. Se nota esa frialdad, ese temor de acercarse a Dios, se Mm. nota de que está alejado. Por eso es muy importante la congregación, ¿no? Lo que es la iglesia, el estar en contacto con un hermano a otro. Y muy bien tú has dicho, realmente el sacramento que fortalece la fe es la Santa Cena. Y yo invito también aquí a los hermanos que por favor no faltéis a la Santa Cena, porque eh, como lo deje una semana, lo deje otra, y otro mes, después muchas veces estamos tan alejados de Dios que hasta nos da vergüenza de volver a la iglesia. Y Sí. son como trampas que nos pone el demonio. Así que lo más fácil y seguro, ir, recibir. Y yo creo que esto también lo cuento como experiencia personal porque yo también he vivido en mi lado bueno y también en mi lado malo. Ujú. Y yo creo que esto es la vida del cristiano y mucha gente que me estarán escuchando saben que no estoy mintiendo.
de que cuando uno está cerca de la palabra, está cerca de sus hermanos y está cerca de los sacramentos, uno se siente más seguro, se siente más resguardado y como tú dices muy bien, la fe la tenemos como el que va al gimnasio y tenemos los músculos. Exacto, exacto, exacto. Para mí lo bello y lo hermoso de los sacramentos es que, o sea, por algún motivo a nosotros nos gusta inventarnos nuestras propias cosas, nuestras propias teorías. Pero Dios es un Dios que siempre se ha manejado en lo sencillo y lo que parece ser insignificante. O sea, Ujú. ¿quién hubiera imaginado que Dios hubiera dicho, yo voy a alimentar tu fe a través de un pan y un vino? Y entonces, a veces yo me pongo a pensar, pero, o sea, dime tú, a veces uno siente, bueno, pero yo no, y sé que no estamos hablando un poco del tema, porque el tema es la justificación, pero esto también creo que es relevante y esto debe salir en otros episodios, pero me parece que es relevante porque hay que distinguir entre lo que es la justificación, que eso está ya cimentado, eso está hecho, Ujú, Dios es fiel a sus promesas, fiel al ujú. bautismo y todo lo demás, pero sí es importante mantenerse alimentado, nutrir la fe. Y lo que te decía, Mario, es, uno puede decir, pero yo no siento nada, o sea, yo voy a la iglesia, no siento nada, pero Dios sí está haciendo cosas. Okay. Sí. Esto no es de sentimientos, esto es de fe, como decíamos, Mm. fe en las promesas de Dios, no en lo que yo opine, no en lo que yo sienta, mis emociones, es ser obediente y encontrarme con Dios donde Dios me dijo que me encuentre con Él, porque si no, no va a quedar como un gran tonto buscando a Dios donde Dios no ha prometido que Él va a estar. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando? Sí. Yo muchas veces digo que esto es algo parecido a una aspirina, ¿no? O una pastilla de medicamento. Tú lo consumes, pero tú no estás viendo por dentro todo lo que te está protegiendo. Tú no eres consciente de todo, no sé, la vitamina C, las vitaminas que esté absorbiendo tu cuerpo gracias a esa pastilla, ¿no? O a esas defensas que te está levantando frente a una gripe o... Entonces, esto es algo muy misterioso. ¿Por qué Dios escogió agua? ¿Por qué escogió pan y vino? Bueno, yo siempre digo de que el agua era lo más útil porque el agua, sin agua tú no puedes vivir. Correcto. Y el ser humano, el 90 y tanto % es agua. Entonces, uno llega a la deducción de que el agua es una de las fuentes, ¿no? Del origen de la vida. Correcto. Entonces, Dios usa lo más simple y al mismo tiempo lo más grande. Sí, Y tú ves el planeta nuestro, el tanto por ciento de 80 y tanto % de agua. exacto. Y ahora una buena pregunta, ¿por qué pan y vino? Te lo voy a responder por si alguna vez alguien no te la haya explicado. Y entramos en eso en más detalle una vez que tomemos un Mm, episodio para los sí, sacramentos. sí, esto es simplemente para no dejarte con la... Dios escogió pan porque fíjate, un pan, ¿cuánto cabeza de trigo tiene? Muchísima. Y Correcto. después se muelen y se hace un pan. ¿Y el vino? ¿Cuántas pelotitas de uva son? Muchas para hacer un vino. Entonces eso representa a toda la comunidad cristiana. Somos muchos, pero somos todo un mismo cuerpo. Amén. Tremendo. Y fíjate, mira, para cerrar esta parte de lo que estamos hablando de la fe y de cómo Dios utiliza lo que nosotros consideraríamos en ciertos momentos elementos pequeños, cosas insignificantes que el mundo lo que está buscando, de la misma manera que los griegos buscan conocimiento, el mundo busca el nuevo iPhone 12, busca la computadora más rápida, queremos ver la emoción. Dios dice no, Dios va a lo sencillo. Un hombre que nace en un pesebre y muere en una cruz en total oscuridad. O sea, ¿quién es este hombre? Muere desnudo. 12 discípulos. O sea, ¿quién hubiera pensado que una iglesia hubiera
nacido de algo tan insignificante, gente que no tiene letra ni nada. Pero ¿qué es lo que dice? Y tú lo mencionaste al principio. La cruz, para los que se pierden, es locura. Yo diría, si podría ser mi propia carta, si yo fuera un apóstol, los sacramentos para el mundo que se pierde es locura. No podemos percibir, concebir con nuestra mente finita cómo Dios puede hacer tantas cosas a través, Dios puede hacer tantas cosas por nosotros a través de un pedazo, de un pan, un vino, un bebé que nace en un pesebre, en un pueblo insignificante. ¿Te das cuenta? Pero eso es a lo que Dios nos llama, ¿no? Dios nos llama es a la fe, no a tener un conocimiento perfecto, ni entender la mecánica, ni tratar de explicar con la transubstanciación y buscar filosofía y términos. No, no, no. Usted recíbalo por fe. Dios te dice, recíbelo por fe. Pero bueno, cerramos eso y lo damos para otro episodio. Para concluir este capítulo, este episodio de la justificación, ¿qué más te gustaría añadir para ir cerrando? Porque hemos tocado cosas muy importantes. Hemos visto de que la justificación sin duda alguna sigue siendo una doctrina cardinal y lamentablemente hay muchos grupos que confunden, digamos, la santificación con la justificación o piensan que por hacer una obra, dejar de hacer alguna obra, uno deja de ser justificado. Esa es una falacia, porque nosotros sabemos que la justificación es por la fe, no por las obras. Y lo contrario a la fe es la incredulidad. Creo que eso es algo que hay que ponerle mucho hincapié. Entonces, para cerrar, Mario, qué te gustaría resaltar o añadir para nuestros amigos? A mí me gustaría que nuestros amigos tuvieran esta frase siempre presente. Dios justifica al pecador por gracia, por causa de Cristo, a través de la fe. Esa frase es súper importante para la vida cristiana, porque es una frase donde todo está en orden, es 100% bíblica y es segura. Y yo quiero agradecerte, querido hermano, la oportunidad de poder aquí compartir esta doctrina tan importante. Sí. Y como yo dije al principio, esta es la doctrina que sostiene a la iglesia o sí. Que si no está, la iglesia se cae. Sí. Y por eso nosotros queremos, de una forma fácil, ¿no? Para que nuestros hermanos, tampoco hemos querido entrar en mucho detalle teológico, para que muchas personas que nos están viendo, que seguramente están iniciándose la fe y tengan muchas preguntas, pues que vean de una forma sencilla de que estas doctrinas son muy simples, son muy básicas y son la doctrina que sostiene a toda la iglesia. Sí. Porque sin esta doctrina no se puede entender bien que los sacramentos, el ministerio, todo. Sí. Y no es en vano y no es por casualidad que el enemigo, que el demonio ha atacado esta doctrina constantemente. O sea, él ni siquiera se había cerrado el Nuevo Testamento y ya estaba haciendo estragos, que si era por la circuncisión, que si era por una obra o que si era por aquí y por allá. Esta es una doctrina que, en mi opinión, tiene que ser una doctrina que, olvídate de mi opinión. Martín Lutero lo dijo. ¿Por qué yo predico la justificación todos los días? Porque es una doctrina que siempre continúa siendo olvidada, atacada, etcétera. O sea, es una doctrina, hermano, que sin duda alguna tenemos que refrescarnos en ella todo el tiempo, porque nosotros somos débiles y somos dados a tratar de buscar mérito, ya sea a través de nuestras obras, nuestras palabras, lo que sea, darnos algún tipo de mérito de una cosa que simplemente es por la fe. Y es verdad, ¿no? Que siempre también nuestro viejo Adán siempre quiere salir afuera, siempre quiere salir para decir, no, yo tengo que hacer algo para salvarme, si no, no estoy feliz. Yo tengo mérito en esto. Entonces, yo creo que esta doctrina está ya explicada de una forma muy simple y sencilla. Sí. Y bueno, invito también a los hermanos que si quieren dejar un comentario o alguna pregunta, estamos abiertos. Sí, con mucho gusto. Este es el proyecto Wittenberg, como dijo el hermano, el vicario Mario Sánchez Caballero.
Cualquier pregunta, duda, no duden en hacer el comentario. Estamos aquí para ayudar, para servir. Recuerden también suscribirse al canal de YouTube. Eso ayuda mucho en lo que tiene que ver con la, digamos, la visibilidad que tenga el canal para que otras personas también puedan nutrirse a través de estas conversaciones, estos diálogos, estos episodios. Suscribirse, ponerle un pulgar hacia arriba a los videos si les gusta el video. Si no les gusta el video, no lo toque, no toque nada. Pero sí, agradecemos el apoyo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Este es el proyecto Wittenberg. Hasta luego. Chao, chao.